El título del mensaje de hoy es ¿qué implica meditar en las enseñanzas bíblicas? El meditar en las enseñanzas bíblicas implica reflexionar y orar, tomando en cuenta la orientación dada por Dios a través de su palabra, a través de la Biblia. Hoy, en distintas religiones y filosofías de vida, se enseña a sus adeptos distintas formas de meditación. Algunas de estas propuestas están lejos de las enseñanzas bíblicas. Con relación a este tema, en el libro de Ageo, ubíquense en el libro de Ageo, hallamos una exhortación que se repite a lo largo de su mensaje. Mediten sobre sus caminos en su corazón. El sentido de esta expresión es netamente práctico, propio del pensamiento judío. Esta exhortación a meditar implica pensar con profundidad, con el propósito de conocer más a Dios, conocer más sus propósitos y hacer propias sus enseñanzas para nosotros. Conocer a Dios en el sentido hebreo es experimentarle presente y activo en cada una de nuestras vidas. Dios asimismo se ha ofrecido por nosotros, para librarnos de la pena del pecado, porque todos, por el tipo de vida que llevamos en algún momento, merecíamos la muerte eterna en términos espirituales. Sin embargo, Jesús vino para darnos una nueva oportunidad de vida. No solo vida eterna, sino vida abundante que Él hace posible. Su propósito es ayudarnos a restablecer la comunión con Dios. El propósito de meditar en nuestro caso es para entrar en sintonía con Dios, para comprender su orientación y librarnos de aquello que oprime y aleja de Dios y de nuestros semejantes. Les invitamos a leer, para hallar la guía segura en las Escrituras, Ageo, capítulo 1, versículos 2 al 5. Así ha hablado el Señor de los ejércitos. Entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo, diciendo: es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa, la casa de Dios, esté desierta. Pues así ha dicho Dios, el Señor de los ejércitos: mediten bien en sus caminos. Nos hallamos en el contexto de la reconstrucción del templo. Judá había estado bajo cautiverio en Babilonia. Sin embargo, el rey Ciro de Persia permitió que una parte del pueblo regresara a su tierra. Más adelante el rey Darío de Persia continuaría favoreciendo a los judíos. En medio de esta situación hallamos las exhortaciones de Ageo. Su mensaje fue llano y directo, a través del cual alentó al pueblo de Dios. Para meditar en lo que agrada a Dios, en primer lugar, es necesario revisar las prioridades. El pueblo estaba más preocupado por satisfacer sus propias necesidades y cuidar su propia comodidad que en atender los asuntos de Dios. Dice en Ageo 1:2: es para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas y esta casa esté desierta, la casa de Dios. Dios les hace reflexionar sobre sus prioridades. Ellos estaban poniendo en primer lugar sus casas, dejando desierta la casa de Dios, su templo. Ellos buscaban sus comodidades, artesonaban, es decir, decoraban, adornaban y buscaban el confort de sus casas. No está mal que tengamos confort en nuestras casas. No está mal que tengamos buenas casas con ciertas comodidades. Lo que está mal es descuidar la casa de Dios.
no pensar en ella, en lo que Dios puede hacer a través de un espacio dedicado a Él para que otros lo conozcan a Dios. Esto de tener la casa ordenada, con ciertos arreglos, no es algo grave en sí mismo, pero sí que esto hubiese quedado en la vida del pueblo en un segundo, tercero o cuarto plano. Porque Dios los bendecía, los prosperaba, pero centraban siempre la atención en sus propias vidas y en sus propias cosas. Dios les dice en Ageo 1:5, mediten bien sobre sus caminos, piensen con profundidad en lo que están haciendo, piensen en aquello que le agrada a Dios y háganlo. El rey David en su momento se había replanteado el tema de la casa de Dios. Fíjense en 2 Samuel capítulo 7, versículos 2 al 3. Con relación a esto se lo ve afirmado en el propósito de favorecer la dedicación del templo a Dios. En 2 Samuel 7, 2 al 3 dice, dijo el rey David al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y qué bueno que nosotros vayamos viendo la forma de apartar para nuestro Dios y para que su casa sea un lugar de oración y para que aquellos que aún no lo conocen lo puedan conocer y puedan crecer a la luz de su palabra. La adoración que agrada a Dios incluye la meditación. Esta actitud de meditar en los propósitos de Dios se halla a lo largo de los Salmos y de otros libros de la Biblia. En los Salmos hallamos expresiones como esta. Fíjense, el Salmo capítulo 1, versículo 2. En su ley medita de día y de noche. En la ley de Dios meditemos, pensemos, reflexionemos, oremos. En el Salmo 77, 12 dice, meditaré en todas tus obras. El desafío es detenernos en pensar lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y la confianza en aquello que Dios hará. En el Salmo 119, versículo 15, allí dice, en sus mandamientos meditaré. Qué cosa segura para nosotros el consejo de Dios, el cual hay que meditarlo, hay que pensarlo y ponernos en oración en las manos de Dios para cumplirlos, para entenderlos. En el Salmo 119, versículo 27, el salmista dijo, para que medite en tus maravillas. Y Dios hace maravillas en medio nuestro. Hemos pasado por situaciones de enfermedad y vemos como Dios nos ha sacado, hemos pasado situaciones muy delicadas en lo económico y Dios nos ha prosperado y nos permite seguir avanzando. Estas son maravillas de parte de Dios. En el Salmo 119, versículo 48, se insiste en meditar en los estatutos de Dios. Gran desafío. Porque la norma de Dios, el consejo de Dios, es lo mejor para nosotros. La exhortación en Ageo es clara. Esta se repite 5 veces. En Ageo 1.5, en Ageo 1.7, en Ageo 2.15, en Ageo 2.18 y 19. El desafío es meditar, pensar en todo lo que tiene que ver con Dios. Reflexionar y poner en oración todo aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios. La exhortación a meditar, a reflexionar con profundidad en nuestros caminos es lo mejor para nuestras vidas. Preguntas que nos podemos hacer. ¿Está el agradar a Dios en sus prioridades?
Medita a diario en sus caminos, el camino de Dios, en las decisiones que debe tomar. Muchas veces pensamos en un amigo, en una amiga, en alguien sabio que conocemos, conocedor quizás de la Escritura. Pero si tenemos la Biblia también en casa y tenemos al consejero al lado nuestro, cada día tenemos el desafío de leer, hurgar, buscar, escudriñar para hallar el consejo seguro sobre cualquier tema que tenga que ver con nuestras vidas. Ante cada decisión que está por tomar, Dios está en primer lugar. ¿Es Dios el Señor de sus bienes, de aquello que usted tiene? ¿Es Dios el Señor de su tiempo? Los otros días reflexionábamos sobre el diezmar el tiempo. Y uno de pronto se pone a pensar, ¿qué implica diezmar el tiempo? Y 2 horas por lo mismo. 2 horas. ¿Y quién es el principal beneficiado de leer la Biblia y orar? Nosotros mismos. Y en esas 2 horas, quizá alguna vez, dentro de esos días, tenemos la oportunidad de dar testimonio a alguien y dedicarle 1 hora, 1 hora y media, o un par de días a diferentes personas, 15, 20 minutos, dando testimonio. ¡Qué desafío! Usar nuestro tiempo en forma específica y clara para Dios. Pero qué bueno es administrarlo con la responsabilidad de que le tenemos que rendir cuentas a Él por todo nuestro tiempo. Y el Señor es Señor de sus planes, de cada plan. ¿Qué lugar ocupa en ese plan que se está diseñando? Para meditar en lo que agrada a Dios, en segundo lugar, es necesario trabajar con esfuerzo. Dios es fiel. Él nunca nos va a desamparar. Y la parte que a nosotros nos toca es esforzarnos. En Ageo 2:4 dice, esfuérzate, esfuérzate, trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. En la palabra de Dios se asegura que el Señor va a renovar nuestras fuerzas. Cuando parece que ya no tenemos ninguna, el Señor las renueva. Y esto es extraordinario y podemos dar fe de cuántas veces sentimos que desfallecíamos frente a determinadas circunstancias, sea porque el problema era grande o porque la circunstancia era difícil o porque había enfermedad. Y acá estamos para seguirla contando, porque Dios renovó y sigue renovando nuestras fuerzas. El Señor da aliento al cansado, preserva nuestras vidas en el andar cotidiano. Dios promete, si trabajamos para su causa, que estará con nosotros. La Biblia dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. En este sentido, en Romanos 8:31, hallamos una expresión por demás alentadora. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios asegura la asistencia de su Santo Espíritu. Él nos anima a no tener miedo porque Él está con nosotros. En Ageo 2:5 leemos, Ageo 2:5, según el pacto que hice con ustedes, dice el Señor, cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman, el Espíritu de Dios está en nosotros, habitando en nosotros por la fe en Jesús como Señor y Salvador. Y este Espíritu nos asiste en todo momento, incluso cuando oramos, para orar como conviene. Dios promete que será fiel a su pacto y que su Espíritu estará en medio de su pueblo. Un solo pacto, y en Cristo se renovó el único y nuevo pacto. No hace falta otro pacto. No nos dejemos confundir ni engañar. Y seamos fieles a ese nuevo pacto que en Cristo se ha establecido para bendición de nuestras vidas
y de aquellos que nos rodean. Dios espera que sus hijos se esfuercen. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará donde quiera que vayas. Y Él sigue diciendo ahí nomás, que meditemos en su palabra, de día y de noche, para que todo nos salga bien, nos vaya bien, porque Él nos va a dar consejo y orientación para no equivocarnos. A lo largo de las Escrituras se repite la exhortación a esforzarnos. En Josué 1:9 dijimos, dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. En 2 Samuel 2:7 leemos, esfuércense, pues ahora sus manos. En el Salmo 31:24 el salmista dijo, esfuércense los que esperan en el Señor. Por otro lado, en Isaías 35:4 dice, esfuércense, no teman, no tengan miedo. Y en 2 Timoteo 2:1 leemos, esfuérzate en la gracia de Dios. Dios desea que confiemos en su presencia activa, que confiemos en su poder, porque su poder es dinamita, y nos alienta a que hagamos la parte que a nosotros nos toca, esforzarnos y no dar lugar al miedo. Piense en aquello a lo que Dios le está alentando en este tiempo. ¿Dios ha sido consultado en ese proyecto, en ese plan? ¿Hay suficiente oración en aquello que tiene entre manos como proyecto? ¿Sigue orando? ¿Hay algo que le despierta miedo con relación a eso? Confíe en Dios. Esfuércese, cobre ánimo, ore, medite en lo que agrada a Dios. Parece una verdad de perogrullo en una predicación decir medite en lo que agrada a Dios, pero no es así. ¿Cuántas cosas nos vienen a la mente muchas veces, sembradas por la publicidad, sembradas por alguien que habla porque el aire es gratis, y de pronto nuestra mente se distrae de los propósitos de Dios? Medite en lo que agrada a Dios. Sea consciente que sus pensamientos se orienten a todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, y si hay algo de buen nombre, en eso pensar, en eso meditar. Ponga empeño en lo que haga y confíe en Dios. En tercer lugar, para meditar en lo que agrada a Dios es necesario vivir en santidad. El profeta, al hablar de parte de Dios en Ageo capítulo 2, versículo 11 al 13, ayuda a reflexionar sobre la santidad. Fíjense en este texto, lo vamos a leer con atención. Ageo 2, 11 al 13 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Por un lado, en el versículo 12, concluyen que contacto superficial con lo santo no santifica. Apliquémoslo a lo cotidiano nuestro. El que usted esté al lado de una persona que viva en santidad, apartada, consagrada, dedicada a Dios, que evite el pecado y se esfuerce realmente por vivir de un modo agradable ante la presencia de Dios, tocarla, ¿lo santifica usted? No. Usted va a ser santificado en la medida que se consagre, se aparte, se dedique a Dios, se aparte de las cosas que a Él no le agradan. Eso no implica aislarse,
Recuerden la oración de Jesús: no te pido que los quites de este mundo, sino que los libres del mal. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Y así nos santificamos. Pero tocando a alguien que vive en forma correcta, no alcanza para santificarse. Cada uno debe esforzarse por agradar a Dios y hacerlo por amor a Él. Tocar algo santo dedicado a Dios, como dijimos, no santifica. Por otro lado, en el versículo 13 se interpreta que el contacto con lo inmundo comunica inmundicia. Y es cierto. Hay carne podrida en la calle, usted la toca, ¿qué hace? Se contamina. Usted está al lado de alguien que está hecho un desecho porque se droga, porque bebe, porque... Y si usted comienza a hacer lo mismo y se sienta al lado de esa persona, sigue el mismo camino. Porque el que decide contaminarse y no hace nada para que eso no pase en la propia vida, trae contaminación a aquel que se presta a esas prácticas. El desafío para nosotros es ayudar a los que se están contaminando para que salgan de esas prácticas que los dañan. Ayudarlos sin contaminarnos. Cada uno ha de consagrar su vida y ha de apartarse del mal. Podemos inspirar a la santidad con nuestro ejemplo, apartándonos para Dios, dedicándonos a su causa, consagrándonos a Él. Pero cada uno es responsable frente a Dios. Cada uno ha de esforzarse dando el señorío a Cristo para vivir en santidad. Estamos en el mundo, vivimos en medio del pecado, pero nuestra responsabilidad es no contaminarnos. El desafío es apartarnos conscientemente del mal, para beneficio personal y de aquellos que nos rodean, agradando a Dios con nuestras decisiones. En contraposición, según lo que dice en Ageo 2:13, las personas inmundas contaminan lo que tocan. Y más de uno, ¿qué trata de hacer? Si se droga, que se drogue el otro. Si se emborracha, que el otro lo acompañe. Y nosotros tenemos el desafío, pero al revés. Mostrarles cómo es posible vivir sobrios, cómo es posible vivir con el poder de Dios, sin necesidad de nada extra para animarnos, salvo la presencia de Dios en términos espirituales. Las prácticas ajenas a la voluntad de Dios, la brujería, la adivinación, la consulta de los muertos y otras aberraciones, contaminan a los que las practican. Aquellos que practican el pecado buscan adeptos. Presentan sus prácticas como normales, procurando contaminar a quienes les rodean. Nuestra responsabilidad es ayudar a las personas a descubrir cómo operar cambios benéficos en sus vidas, desechando toda práctica dañina y contaminante, porque a la larga o a la corta, esta contaminación los daña. Y en el correr de los años hemos visto personas metidas en estas prácticas, muchas de ellas no sabiendo cómo salir de ellas. Y hemos visto también, para gloria de Dios, cómo aquellos que han tomado la decisión correcta han podido ordenar sus vidas y ser de bendición. No es necesario que entremos en el ambiente de estas personas. La clave es no prestarnos al juego. Yo voy un día al lugar que frecuentás. ¿Nunca les pasó? Yo voy un día donde vos vas y otro día vos me acompañás a mi salón de reunión. Hay muchas formas de evitar confundirse o confundir a otros. Recuerden, vivimos en medio de un mundo lleno de propuestas que no edifican. Muchas de las propuestas son engañosas, en las cuales prima lo instantáneo, porque hoy el tema de lo instantáneo, desde el café y otras cosas, todo el mundo quiere hasta sanidad instantánea. Cuando hay procesos en los cuales Dios actúa, Él puede hacer algo inmediato, pero también hay procesos y tenemos que entenderlos. Y Dios los revela en la medida que lo buscamos a Él.
Y aunque haya testimonios de aparentes logros inmediatos, salud, dinero, amor y otros beneficios supuestos, es necesario ser prudentes y no ser confundidos. Dios en su misericordia obra sobre la vida de aquellos que le buscan, aunque es notorio a lo largo de la lectura bíblica que a Dios le agrada la santidad de sus seguidores, que se aparten, que se consagren, que se dediquen a su causa. A Dios le agrada la humildad y a Dios no le agrada la ostentación. Aquel que trata de mostrarse que más tiene o que más puede. Dios pide humildad de parte nuestra. La santidad implica consagración, apartarse de todo lo que no agrada a Dios. La santidad no pone el acento en lo que se tiene, no pone el acento, la santidad, en el tener. El énfasis está en el ser honesto, ser íntegro, ser limpio de corazón. No tengo esto, tengo aquello, mirá lo que logré. La santidad depende del ser, sobre todo honesto, íntegros. Mediten sus caminos. Es necesario que discierna si hay algo que está contaminado en su vida. Se ha prestado, se presta que le lean el futuro a través de las cartas u otros medios. Necesita consultar a videntes para saber qué hacer mañana. ¿Reconoce alguna práctica que le contamina? ¿Su fe depende de alguna persona o algún amuleto? No necesitamos amuletos. No necesitamos prácticas supersticiosas. Necesitamos una experiencia de fe auténtica, depositada en el único Dios que se ha dado a conocer en la persona de Cristo. ¿Qué prácticas se identifica como inmundas, ajenas a las enseñanzas bíblicas? Pida en oración a Dios ayuda para meditar en sus asuntos, para orar de acuerdo a sus palabras. Oramos. Señor, gracias por tu santa palabra. Ayúdanos a meditar en tus caminos. Ayúdanos a orar cada día, tomando en cuenta todo tu consejo que se encuentra en la Biblia. Alabado seas por tu misericordia y por tu amor. Como iglesia deseamos agradarte y vivir, meditar, de acuerdo a aquellas cosas que a ti te agradan. Bendice a tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.